Muy buenas noches, amigos, en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los, eh, los sucesos más importantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar las incidencias de su programa Línea Política. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Un honor participar, como siempre, una vez a la semana de este análisis semanal de coyuntura en el cual, sin duda, analizamos los principales hechos de la semana, más allá del análisis inmediato, sino tratando de dar una mirada de fondo de los hechos. Han ocurrido varias cosas en esta semana. Ha ocurrido, por ejemplo, el hecho de que se le revoque o Sí, que se revoque en la efecto, palabra. que se revoque la detención preliminar de Mateo Castañeda. Ha ocurrido la inhibición del juez Checli de la causa de la fiscal Benavides. Va a sesionar la Junta Nacional de Justicia, está sesionando respecto al tema de la fiscal Benavides. Incluso también ha ocurrido este asunto del tema de Odebrecht en Brasil. Así que ha habido una semana bastante cargada, unos días bastante cargados. Y te propongo en esta primera parte revisar algo que me parece sumamente importante. Y es que la Fiscalía había pedido la ampliación de la detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, como presuntos miembros de una organización criminal. Ajá. Esto ha sido rechazado Sí. por el Poder Judicial y ha sido revocado esta detención preliminar. Y además, obviamente, hay elementos para pensar que muchas de las cuestiones que se construyeron alrededor de esta historia, pues han sido torcidas y han sido manipuladas. Dicho sea de paso, más allá de que se simpatizar o no con el doctor Castañeda, que dicho sea de paso ha abandonado ya la defensa del presidente Sí, Boluarte, claro. No le quedaba eh, otra, pues. creo que ha habido, incluso que no es una persona alejada del esquema de la izquierda académica elitista limeña, este decano del Colegio de Abogados de Lima, hasta él se pronunció en contra de esto porque de alguna manera lesiona el derecho a ejercicio de la defensa, No, por no. ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí, tú ves el tema de Mateo Castañeda, primero bueno, en su mira, arbitraria detención y yo, luego yo en creo que su lo respuesta? ocurrido el último viernes, el viernes pasado, tiene una significancia especial porque es la confirmación en los tribunales de las tesis que hemos venido sosteniendo, que aquí la justicia se ha politizado y que ya no hay justicia propiamente dicha, que se pueda llamar así, si no estamos ante actitudes de amedrentamiento, de venganza, de represión y de persecución, usando mecanismos jurídicos aparentemente procesales y de tipo judicial. O sea, no debemos confundirnos en este momento, y nosotros hemos venido sosteniendo que entender la coyuntura actual altamente judicializada implica una mirada que empiece a dejar de lado todo el epitelio, toda la parafernalia de jerga jurídica que solamente son pretextos y modos de revestir una agresión política. Porque lo que hay sin duda aquí, y esto hay que estar de acuerdo, es una lucha por el poder. Y todo esto se está haciendo para evitar que Patricia Benavides llegue a recuperar el Ministerio Público, que hoy día temporalmente lo han vuelto a capturar los caviares, ¿no? Y claro, dentro de esa posición, lo de Dina Boluarte entra como un elemento para reforzar la postura de la Fiscalía, que quiere aparentar, digamos, estar a la cabeza de una lucha anticorrupción, que en este caso se daría en las altas esferas gubernamentales vinculadas a Palacio de Gobierno. Bien, aquí hay una tramoya política, ¿te das cuenta? Aquí no hay una investigación judicial en el sentido estricto, sino un propósito, un plan maquiavélico urdido
por un conjunto de personajes que ya vamos a ir analizando más adelante, pero lo cierto es, respondiendo a tu pregunta, que el día viernes ha sido un viernes negro para el caviaraje, porque después de haber escuchado, y yo tuve oportunidad de escuchar la audiencia y ver la performance verdaderamente desoladora, sin argumentos, llena solamente de presupuestos de inquina por parte de la señora Marita Barreto frente a las defensas de los abogados y las conclusiones de la sentencia, que lo que ha hecho ha sido anular estas detenciones preliminares y prácticamente ha eliminado también los elementos probatorios que no dan sustento a esta medida. En consecuencia, todo el caso inicialmente se les ha caído y tendrían que volver a empezar, incluyendo para lo de Mateo Castañeda, una celada que se ha hecho además sin conocimiento del juez y con el propósito simplemente de hacer una trampa y engaño. Entonces, lo Yo del hoy día quiero, viernes, yo hoy quiero puntualizar un tema a ver, que me parece fundamental, porque dentro de los argumentos que se han esgrimido, ha resultado que parte de los mismos indican que el abogado Castañeda habría pues realizado una oferta respecto a gente que está relacionada con la investigación a la presidenta de la República, y para eso se ha utilizado supuestamente la figura de este oscuro personaje, Harvey Colchado, que habría actuado, dicho sea de paso, además avalado en confianza por el exministro vizcarrista Morán, como un agente encubierto, supuestamente. Y esto es una figura que está obviamente reconocida en el sistema normativo, que requiere determinadas condiciones que finalmente el señor Harvey Colchado no tendría. Por lo tanto, es una actuación irregular por con eso la se que han cae toda esa recabado, información. Mira, con la que han recabado supuestamente elementos probatorios. Por las eso se cae y pruebas, además Colchado debe ser sin duda sometido a un proceso disciplinario y evidentemente incluso yo diría penal por haberse claro, saltado este tipo de procedimientos. Creo que es no, un mal no, elemento que porque sigue mira tú, actuando de manera perniciosa para el país. se está jugando con la libertad de las personas y eso no es dable que la autoridad, y en este caso un policía que conoce perfectamente las reglas, que actúa sin autorización y que sin tener más allá de una sospecha, se hace pasar como agente encubierto, no cumpliendo los requisitos que la ley establece para ello, eso es una trampa vulgar. Y por lo tanto, los videos o grabaciones que puede haber alcanzado son consideradas, de acuerdo a nuestro procedimiento, pruebas ilegales y no tienen fundamento para sustentar un proceso. Por eso te digo yo que lo del día viernes es una verdadera catástrofe para la ofensiva Caviar, que quería ganar determinados puntos en ese sentido, y por el contrario, no solamente sale maltratado, colchado, porque se vuelve un manipulador en temas de libertad de las personas, que es un asunto muy grave. Usar el poder político, el poder público, para perjudicar la libertad de las personas es exactamente, bueno, voy a hacer una analogía, ¿no? Es como secuestrar a una persona privándole la libertad. Y además, tengo yo la impresión de que hay otro hecho político importante, que es que ha aparecido a luz el jefe de toda esta operación, el jefe verdadero, que es el exministro Carlos Morán, el número 2 de Lagarto Vizcarra, el que cerró el Congreso de la República y el que estuvo atrás de la muerte de Alan García y, por supuesto, de la persecución contra Keiko Fujimori y otros personajes de la oposición. Este personaje que creía, ha hecho un mal cálculo, que era un momento culminante y que iba a parecerle el héroe, puesto que iba a demostrar que la señora Boluarte, a través de Castañeda, estaba sobornando a la policía, ha ido a, y se ha producido lo que en lenguaje criollo se llama ir por lana y salir trasquilado. Y creo que ahora eh, la opinión pública y las fuerzas democráticas no deberíamos perder la ocasión para tomar lo que se ha conocido, lo que ha dicho Castañeda, e investigar a fondo, porque ahí se habla de coimas, se habla de intento de blanquear dinero, se habla de cobrar determinados premios, y se ha descubierto que el señor Morán tenía un conjunto de empresas mientras era ministro y después que contrata con el Estado.
Y eso es lo que se quería blanquear. Además de la manipulación grosera por parte de este equipo de Ladiviak, que cada vez más se configura como una banda al interior de la policía. Nosotros hemos visto muchos programas en televisión donde aparecen policías corruptos que tienen su propia organización y que actúan dentro de las estructuras oficiales de la policía. De eso se trata. Y creo que esto tiene que ser investigado, porque esta es una organización que ya permanece desde el año 2017-2018. Ha podido superar a cuántos gobiernos, cuántos presidentes. Ha podido superar a Kuczynski, a Vizcarra, a Merino, a Sagasti, a Castillo y a la propia Boluarte. O sea, este equipo concolchado queda y ha habido 6 presidentes y 3 congresos al medio. Eso es inaceptable en cualquier institución que se respeta, más aún si quiere ser eficiente y está ordenada jerárquicamente. Entonces creo yo de que lo del día viernes tiene que ser un punto que nos da confianza en nuestra lucha para recuperar el Poder Judicial y el Ministerio Público de las garras de los caviares. ¿Te das cuenta? Porque ha desbaratado. O sea, lo que decíamos no solamente han sido palabras, no solamente nuestro punto de vista particular. Alguna persona podría decir, ah, caramba, ustedes están defendiendo a una parte. No, no. Eso lo ha dicho hoy día el propio sistema judicial, ¿no? Que no le ha permitido que se prolongue la detención preliminar y más aún ha anulado esta diligencia de detención preliminar por tener vicios y no tener el debido sustento probatorio. De eso se trata, mi querido Enrique. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esperemos que ahora se investigue el tema a profundidad, porque lo que ha habido aquí es una manipulación bastante grosera que ha querido inducir a un resultado que al final no ha obtenido. Y creo que más allá de cualquier simpatía o antipatía con el doctor Castañeda o con las causas que él promociona, creo que el derecho a ejercer la profesión de abogado sistemáticamente se viene lesionando en el país. Recuerda que incluso han habido allanamientos en el pasado contra incluso estudios jurídicos que han estado relacionados con determinados clientes, más allá de la reputación de los mismos. Y creo que llegar a un asunto como una detención preliminar para un abogado, creo que ya es, digamos, una exageración mayúscula. Y Ahora, bien que justamente esto haya sido pues revocado, esto no se haya extendido, porque, digamos, si habían elementos suficientes y había una detención preliminar, se supone que el fiscal estaba en condiciones para presentar pues un tipo de requerimiento mayor, pero no lo ha sí, hecho, pidió más plazo y con sí, justicia claro, esto ha sido, digamos, denegado, ¿no? esa es una buena noticia para la democracia peruana y es un revés importante para el caberaje y sus planes perversos. Y el día de hoy se va a desempeñar digamos, otra maniobra que pretende, ahora sí, digamos, como plato de fondo, ya no solamente prestigiarse indebidamente, sino lo que pretende es mantener la captura del Ministerio Público. Todos sabemos que Patricia Benavides había sido suspendida injustamente, fuera de proceso y violando las reglas por la Junta Nacional de Justicia cuando ya el Poder Judicial se había abocado. La Junta no puede meterse en temas judiciales y entonces, sin embargo, con una investigación que recién se abría, que en el momento de la apertura de la investigación, la suspenden por 6 meses. Y este plazo se vence la próxima semana, los primeros días de junio, y entonces el terror de que Patricia Benavides regrese a su puesto de fiscal de la nación, del cual nunca debió salir, es importante decirlo, está haciendo que los caviares muevan cielo y tierra para conseguir. Y hay 2 maniobras que hay que distinguirlas. La primera de ellas, Enrique, es un proceso eh, de comprometer al juez de investigación preparatoria, al doctor Checkley, que es el que acompaña la investigación. Él es un juez supremo que Patricia Benavides tiene el rango de fiscal suprema,
es el juez encargado, ¿no? Frente a la doctora Muñoz, que es la fiscal suprema también encargada de la investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, lo que ha pedido la señora Muñoz, de modo totalmente insólito, es que estando todavía en los actos iniciales de la investigación preparatoria, ese es el nombre técnico que da el Código Procesal a la etapa, se pretenda que vía judicial, ¿no?, se declare una suspensión de 3 años, con lo cual es prácticamente liquidarla, es una expulsión con otro nombre, sobre todo cuando en esta etapa, Enrique, no hay ninguna prueba que haya sido confirmada, verificada, corroborada. Ni siquiera en esta etapa tenemos colaboradores eficaces en el sentido estricto de la palabra, porque el colaborador tiene que pasar por un proceso de examen que hace el juez a fin de determinar si el material o las declaraciones y las pruebas que ofrece son suficientes. O sea, no basta decir yo digo tal cosa para convertirme en De acuerdo. colaborador. A lo más Vamos a continuar analizando el caso tras la pausa comercial y continuamos con la parte final del programa. Ya ya, regresamos. ¿cómo no, Enrique? ¿Cómo no, Enrique? Este es un tema importante para profundizar. Muy buenas noches, estamos de vuelta con la segunda parte de Línea Política, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Venimos analizando junto a Ángel Delgado lo que ha ocurrido en este proceso alrededor de Mateo Castañeda, su detención que nos pareció desde la semana pasada que la comentamos, Sí, arbitraria, pues considero que es un hostigamiento pues al ejercicio del derecho de defensa, que ha sido revocada justamente por el juez que ha visto esta causa y no ha ampliado la detención preliminar. Pero han pasado una serie de circunstancias en esta batalla institucional que estamos viviendo actualmente por el control del Ministerio Público. Uno de los puntos fundamentales es que me parece que aquellos que están en el grupo de Gustavo Gorriti, Pablo Sánchez, Vela, Pérez, Marita Barreto, han logrado de una u otra manera que la fiscal Benavides se debilite a tal punto que incluso gente como el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, que no es alguien que simpatice con este lado, por cierto, que acaba de mencionar, diga que es un poco inviable el retorno de la claro. fiscal Benavides a la Fiscalía de la Nación. No digo que yo esté de acuerdo necesariamente con eso, pero lo cierto es que ha habido una grave, grave afectación de la imagen y las posibilidades de una Claro. fiscal Benavides, que no sabemos si va a llegar incluso a ser repuesta el 5 de junio, porque eso es una de las cosas que quisiera que se comente en este espacio también. El juez Checli se ha inhibido de ver esa causa y de entrar un juez ampliamente conocido por, digamos, ser amigo de este otro bando, al parecer, o por lo menos es Sí, el sí. amplio comentario. Me parece que es el juez Peña Farfán, Vamos a ver. que probablemente resuelva la causa de la suspensión de la fiscal por 36 meses de manera positiva. Por lo tanto, el panorama se torna complejo. Y quiero, antes de darte el uso de la palabra para comentar este tema, decir que lo de Checli es curioso y hay que alertarlo, pues él se inhibe porque lo meten en el mismo proceso justamente como que fuera un mencionado. Se utiliza un dicho de un colaborador para meter a un juez para que al final termine inhibiéndose. Es bastante, bastante raro todo lo que está No, ocurriendo. no, ¿Cómo lo no, ves? no, no, es más que raro. Esta es una maniobra perversa, porque mira, la solicitud de inhibición y recusamiento se puede hacer al comienzo, no cuando el juez ya empieza a actuar. Entonces, cuando el juez saca una resolución que no me gusta, yo saco mi carta y digo, ah, hay que recusarlo. Y lo recuso efectivamente porque lo comprenden en una investigación a partir de un dicho. Mira, violando el fuero que tiene el propio doctor Chicle. Él es un fiscal, perdón, él es un juez supremo. Entonces, no puede ser que una imputación de un X, o no, o de cualquier persona, sea suficiente para provocar, digamos, en este caso, que salga del juicio. Mira, esto implica un tema grave. Es la ruptura del principio del juez natural. Los ciudadanos, entre los derechos en el proceso, tenemos a que nos juzgue el juez de la causa que en el momento debe hacerlo. Porque en otros tiempos, mira tú, en tiempos arbitrarios, para juzgarte a ti, te ponían pues un juez especial, ¿no? Un juez ad hoc.
Entonces, por ejemplo, si yo quería perjudicarte, te ponía un juez antiaprista, pues, ¿no? O un juez que te quería perjudicarte personalmente. Esa es una práctica vedada, pues, porque el juez natural es el que le toca a uno en función al territorio, en función al turno y una serie de criterios más. Entonces, aquí se viola el principio del juez natural y de lo que se busca justamente es impedir que la señora Patricia Benavides pueda retomar el día 5 o 6 del próximo mes la fiscalía. Yo comprendo y estoy de acuerdo contigo que políticamente la cosa es muy difícil, jurídicamente le correspondería, pero lo jurídico pues no es una variable ajena al contexto político y visto como están las cosas resulta difícil. Lo que yo no estoy de acuerdo en ningún caso es que permanezcan los caviares como hoy día haciendo tropelías desde el alto mando del Ministerio Público. Entonces yo también creo que habría que buscar una fórmula, si es que Patricia Benavides no recupera, que salga pues el actual fiscal interino y se abra un proceso contra Sánchez. O sea, no podemos permitir, por la salud de la democracia, mi querido Enrique, que el Ministerio Público, la Fiscalía, esté en manos de los caviares capturada como es hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo con que, y es mi posición, debemos reconocer que es muy complicado lo que sucede, es muy complicado lo que va a suceder en los próximos días. Hay pendiente de parte de la Junta Nacional de Justicia una decisión alrededor de la fiscal Benavides. Sabemos que la Junta Nacional de Justicia está Ah, sumamente esa es, influenciada y en mayoría, esa es la otra a pesar maniobra, esa es la otra de maniobra que me olvidé de comentar, claro. que ha entrado Falconi, creo evidentemente que son capaces incluso de suspenderla con 3 votos, por ejemplo. Además, está el asunto del juez Peña Farfán, que la puede suspender por 36 meses. Hay una serie de circunstancias que hacen ya difícil incluso pues, de la fiscal Benavides regresar a la Fiscalía de la Nación, pueda pues tener la posibilidad de ejercer el poder, digamos, sin un contratiempo mayor o sin una polarización muy complicada o compleja. Por lo tanto, lo que creo que debe suceder en el Ministerio Público es que obviamente no puede seguir de fiscal de la Nación Villena, me parece que es absolutamente intrascendente. Incluso creo que es sensible a las presiones del lado de Pablo Sánchez y todos los que conocemos. Pablo Sánchez no puede seguir siendo fiscal supremo. Creo que el hecho de el pretendido retorno de Zoraida Ábalos es absolutamente nocivo para el país. Y creo que, como lo hemos dicho aquí en este espacio, debiera haber una reconfiguración de la Junta de Fiscales Suprema que evidentemente puedan dar paso a nuevos magistrados que la puedan integrar, que evidentemente termine de una vez con esta guerra de religiones en el Ministerio Público y obviamente le dé un mensaje al país de que la justicia, o por lo menos la fiscalía, empieza a ser más autónoma e independiente. Creo que el Ajá, Congreso pudo haber tenido un impulso mayor en este tema y creo que parte del problema fue que no actuó con suficiente decisión cuando pasó lo de la Junta Nacional de Justicia y únicamente suspendió o destituyó a 2 miembros cuando pudo haber hecho una obra ahí mayor para sí, que esto evidentemente entre en una suerte de refundación que es absolutamente necesaria. Creo que la ciudadanía misma no confía ya totalmente de ni en acuerdo. el menos en el Ministerio Público. Mira tú, y hay que recordarle al país de que esa decisión contó con el apoyo del gobierno y la misma Bueno, señora presidenta, la Boluarte, hoy que está procesada por Villena y que ha planteado una cuestión de competencial porque dice que le están menoscabando sus facultades, ese mismo personaje infame, infame y realmente de corto de miras, es el que hace campaña dentro del Parlamento para que los indecisos no voten por una remodelación y una destitución e inhabilitación de todos los miembros de la Junta, que yo creo que hubiera hecho más complicada la posibilidad del Poder Judicial de poder remover, de poder cambiar esta medida. Eso hay que decirlo con todas sus letras, porque la señora Boluarte, un poco que se come también parte de su responsabilidad y su idiotez le produce pues justamente daños a su propio pero interés. creo que el gobierno, y hay que decirlo, el gobierno de Boluarte, jalado de las narices por Otárola, Por se Otárola, mete en este conflicto, que él empieza a hablar del filósofo, él desata toda esta tempestad que evidentemente le echa un daño mayúsculo a su propia administración, al propio gobierno de la presidenta Boluarte.
y que de confirmarse la victoria del bando de Pablo Sánchez, de Zoraida, de Gorriti, en el fondo los aliados de Vizcarra, no van a parar hasta terminar de despojarla del poder. No, Así es, no te quepa la menor duda. porque ya le sirvió y es un trapo sucio al cual lo pueden mandar al tacho de basura. Sin duda alguna, eso es, eso es. Creo que también habría que comentar, no sé si falta muy rápidamente lo de Odebrecht, con lo cual Sí, demuestra que el gobierno de sí. Lula, Bueno, prácticamente ha terminado prácticamente esa causa y el balance pues de los fiscales Lavallato en Perú tiene que darse sin duda, ¿no? por eso, además hay que decir que el juez que ha declarado la nulidad de todo es un personaje vinculado ni más ni menos que al héroe de la izquierda peruana, de los caviares, que es el señor José Ignacio Lula da Silva, ¿correcto? Entonces De vemos acuerdo. pues, cómo funciona la justicia allá, cómo ya los empresarios se reconcilian con el Estado a través de una resolución judicial que sin duda debe haber estado influenciado por el Partido de los Trabajadores y por el señor Lula da Silva. Totalmente de acuerdo. Y creo que tenemos que hacer un balance y liquidación de lo que ha significado el caso Lavallato en el Perú, que significó sin duda la instrumentalización de la justicia para atacar a los enemigos políticos de Vizcarra, para perseguirlos, para encarcelarlos, para orillarlos a la desaparición y sobre todo también, y muy grave, para proteger a Susana Villarán, para proteger al mismo Ollantumala, con el cual no hubo una severidad tan grande como Y hubo al con los propio otros, Vizcarra. el propio Vizcarra, Ya. la lentitud con la que avanzaba el caso de Toledo, y sobre todo lo más abierto y claro es, más allá de los personajes políticos, el tema de fondo, el hecho de favorecer de manera descarada a la empresa brasileña, condonándole impuestos, permitiéndole la venta de Chagdia, aceptando un acuerdo de colaboración absolutamente vendepatria, y todo eso es responsabilidad por la cual tendrá que responderse sin duda ante la historia, pero ojalá también ante los fueros judiciales, del señor Vela Barba y del señor Pérez, que contaban obviamente con la alianza y la protección del fiscal Pablo Sánchez al interior del Ministerio Público, fiscal supremo, y con la Agencia de Relaciones Públicas liderada por Gustavo Gorriti desde fuera del Ministerio Público. Creo que ellos tienen que ser sin duda investigados y procesados por este tema tan grave, ¿no?, que finalmente se ha caído en el país. Sin duda alguna, creo que además esto debería poner nuevamente en cuestión el bendito acuerdo de colaboración entre la Fiscalía, entre Vela y Pérez, con Odebrecht, ¿no? Y ahí sí ya se termina de cerrar el círculo que aquí hubo una conspiración y un pacto nefasto contra el país. Creo que hemos llegado ya al final de nuestro programa. Absolutamente. Hemos llegado al final de esta emisión Sí, semanal de Línea así Política. es, Nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles a las 7 de así la es. noche a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través de las distintas cable operadoras y las redes sociales. Un gusto, con nosotros ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Ángel, por estar. Hasta la Buenas siguiente. noches, hasta el próximo miércoles. Ya está.